Muy bien, chicos, qué bueno que podamos estar nuevamente con una clase más de Biblia. Esta vez vamos a tener un tema también muy interesante que es ¿quiénes son los hijos de Dios? Espero que este tema pueda hacerte reflexionar sobre algunas cosas y que puedas estar tomando algunas decisiones. Saben que siempre lo que queremos es que ustedes también aprendan algo más de la Biblia, así que si tienes dónde apuntar, sería bueno que lo hagas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este tema. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ti y para los que puedan estar escuchando a través del internet, de esta pantalla, esta clase. Vamos entonces. La pregunta sería, ¿soy yo un hijo de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si estás seguro de ser un hijo de Dios? ¿Acaso no todos somos sus hijos? ¿Qué dices tú? Piénsalo un momento. Bueno, hoy responderemos algunas de estas preguntas. También veremos qué nos hace hijo de Dios. ¿Será el bautismo? ¿Serán otras cosas? ¿Somos hijos de Dios de nacimiento? Empecemos entonces. Si vamos a responder esta pregunta, primero tendríamos que ver qué significa ser hijos. Tenemos tres definiciones para hijos. Según el diccionario, dice que es una persona o animal considerados con relación a su padre y a su madre o a uno de los dos. Otra definición también podría ser dicho de una persona que como resultado de una adopción adquiere la relación de parentesco que se expresa. Entonces, unos es por sangre y estos es por adopción. Pero hay una tercera manera también de llamar hijos. Una persona que es considerada con relación al lugar o país en que ha nacido. Por ejemplo, nosotros somos hijos de la madre patria, que es de nuestro Perú, ¿no es cierto? Bueno, quienes han nacido en Colombia son hijos de Colombia, quienes han nacido en España, de España, y así con todos los países. Muy bien, ahora ya sabemos qué nos hace hijos. En la familia de Dios no es distinto. Recuerden que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos ver que el creyente verdadero cumple los tres requisitos de cómo ser un hijo. Vamos a ver algunos versículos. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo nos hace ver que hay que nacer de nuevo para poder ser hijos. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Tenemos que regresar a nuestra madre? ¿Tenemos que volvernos unos bebés de nuevo? Lógicamente que aquí está hablando de un nacimiento espiritual. Todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual. No hay nada que no sea espiritual. Entonces, cuando habla de ser hijos de Dios, también está hablando de algo espiritual. Y este versículo nos indica que hay un nacimiento. Bueno, ahora sí, vamos a ver otros versículos. Sobrenacidos, nacidos de sangre, naturalmente. Dice la Biblia en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuál es aquí el primer punto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¡Wow! Entonces no es todos, sino es el que cree que Jesús es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Salvador. Si tú crees que Cristo es tu Salvador, entonces eres nacido de Dios. Juan 1:13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, lo que estábamos diciendo, todo es espiritual, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cuándo somos nacidos de nuevo? ¿Cuándo somos nacidos de Dios? Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Cuando reconocemos que Él es Cristo, o sea, que Él es el Salvador.
y cuando lo invitamos a ser el Señor de nuestra vida. Ahora vamos a ver en cuanto a la adopción. La Biblia dice en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que Dios pensó en nosotros hace mucho. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. Y Él nos predestinó para que seamos adoptados, pero no de la nada, sino por medio de Jesucristo, porque esa era la voluntad del Padre. Dice además Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a hacerlo corto. Quiere decir que no podíamos cumplir la ley, porque nadie puede cumplirla toda su vida a cabalidad. Entonces, para eso mandó Dios a su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos suyos por medio de la adopción de hijos y pasáramos de la familia del mundo, de la familia de Satanás, a la familia de Dios. Vamos a ver si somos también de su pueblo, si somos también de su país. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo dice Primera de Pedro 2:9. Cuando nosotros creemos y confiamos en Cristo, venimos a ser real sacerdocio, nación santa. Somos de la nación de Cristo, somos de la nación santa de Dios. Por derecho también somos hijos de esta manera, somos su pueblo adquirido, pero tenemos una misión, que es anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? El Evangelio. Primera de Pedro 2:10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Eso quiere decir que ha habido un tiempo en el que nosotros no hemos sido hijos, o quizá algunos todavía están en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, vamos a ver. Podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que para ser hijos de Dios debemos creer en Él. Y segundo, que una vez que hemos creído, Dios pone de su Santo Espíritu en nosotros. Y nosotros somos llamados hijos de Dios por derecho, tal cual fuésemos adoptados. Pero esta adopción no tiene que ver con leyes, con legalidad, ni con sangre, pero sí con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos hijos legítimos. Dice Efesios 2:19, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, ya no somos extraños que no somos de la familia, no somos extranjeros que no somos del país, del pueblo de Dios, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Vamos a ver algunas características de los verdaderos creyentes. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando habla de practicar el pecado y de pecar, no está hablando de el diario andar, que a veces pecamos, que podemos andar en luz, pero tenemos caídas. Está hablando de una práctica constante del pecado, de premeditar mi pecado, de planearlo, de hacerlo parte de mi vida, de mis costumbres y de mis hábitos diarios, repetir los mismos pecados.
darme cuenta de que estoy mal y no cambiar. El que es hijo de Dios no hace esto. Primera de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, una característica más es que seamos justos, que hagamos justicia. En otras palabras, que andemos en sus pasos, que sigamos las pisadas del Maestro en nuestro diario andar. Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Sabes que antes de nacer de nuevo estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra maldad? Pero una característica y una señal que somos sus hijos es que amamos a los demás, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a todos. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú eres alguien que siempre se deja vencer por la tentación, vencer por el pecado, si el mundo es más atractivo que las cosas de Dios, es momento que pongas tu vida en las manos de Dios. Es momento que quizá tienes que poner las barbas en remojo. Es momento que tienes que pensar que tu andar no está siendo el de un hijo de Dios. Pero si no fuésemos hijos de Dios, ¿de quién seríamos hijos? Aunque parezca duro y prefiero no dar la respuesta, léanlo desde la Biblia por ustedes mismos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es una pregunta que tú tienes que hacerte en tu corazón, que no la podemos hacer nadie más. Nadie más tampoco la puede responder. ¿De qué lado estás? La Biblia dice en primera de Juan 2:29, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una gran noticia. La gran noticia es que podemos tener seguridad de salvación, seguridad de ser hijos de Dios y seguridad que algún día le veremos a Él cara a cara. Solo tenemos que confiar y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y ponerlo como el Señor de nuestra vida. Hay diversos títulos que llevamos los hijos de Dios, ¿saben? La Biblia habla de que somos aceptos en el amado, de que somos escogidos, coherederos con Cristo, justificados, luz en el Señor, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, vasos de barro, santos, amados, consejeros. Bueno, hay muchos nombres para los hijos de Dios y para los que ponen en Él su confianza. La conclusión es una sola. No todos somos hijos de Dios. Y la pregunta cae de madura. ¿Eres tú un hijo de Dios? Para esto debes reunir las características que hemos visto y sobre todo creer en Jesús. Y si no te sientes que eres de la familia de Dios, es el tiempo que puedas dar una decisión de fe al lado de la cruz y pedir perdón por tus pecados y comenzar una vida distinta. La tarea tiene que ver con la última parte. Vas a redactar en tu cuaderno 3 versículos donde figuren algunos de los títulos de los hijos de Dios, de los que hemos visto aquí. Aceptos en el amado, pueblo escogido, 3 versículos. Y los vas a escribir. Los versículos completos, no solo las citas. Ya saben que pueden hacerlo en Word, pero imprimirlo y tenerlo archivado. Espero que este
esta clase haya sido de bendición para tu vida y que medites en cuál es tu posición delante de Dios. Bendiciones, queridos alumnos. Será como siempre. Hasta la próxima clase.